Si os habéis fijado en el título de este ciclo de conferencias, el título es Diálogos sobre política sindical. Es intencionado. No queríamos hablar de política sindical. Queríamos dialogar acerca de la política sindical. Queríamos abrir con este ciclo de conferencias un ámbito para que todo el mundo que tenga algo que decir acerca de la política sindical, acerca de hacia dónde tiene que ir el sindicalismo aquí y ahora, pudiera decirlo. Y construir con todas las voces y construir con todos los sujetos, contribuir a construir un discurso sindical, por lo tanto un compromiso sindical. Esa es la línea que guía este ciclo de conferencias y eso es lo que, en primer lugar, va a situar hoy con su intervención Rodolfo Benito. Y yo voy a empezar pues desde una concepción que creo que es necesario expresarla, ¿no? Y además subrayarlo, y es seguir concebir al sindicalismo como sujeto de cambio social. Es una palabra escueta, pero sin ningún tipo de dudas, tiene un enorme contenido, un amplio contenido, y de ese término, que el sindicalismo se conciba como sujeto de cambio social y las relaciones sociolaborales como palanca de ese cambio, tiene sin ningún tipo de dudas una serie de derivas muy vinculadas con el propio quehacer sindical. Desde luego, en primer lugar, para que el sindicalismo, para que el sindicato sea sujeto de cambio social, tiene que tener en primer lugar los objetivos claros. Es lo que relataba, ¿no?, del libro de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué objetivos son los que se plantean? Los sindicatos, la propia estrategia sindical, requieren de capacidad de iniciativa, de un incremento cualitativo en su capacidad de propuesta, y eso sin ningún tipo de duda lo tiene que vincular a la participación sindical, a la propia construcción de las decisiones en el sindicato y desde fuera del sindicato, y obviamente también en el desarrollo del determinado modelo social por el que apueste. Modelo social desde el que la opción política es un elemento central. El modelo social tiene que ver con el tipo de opción, con el tipo de objetivo político, con el tipo de estrategia política que se desarrolle en un país o que se desarrolle a escala europea o internacional. Quien piense que el modelo social está al margen del quehacer político, o es un iluso o es un inconsciente. En ningún caso puede haber un determinado modelo social que se sustente en criterios de equidad y de cohesión al margen de una determinada apuesta política que, en el caso del movimiento sindical de carácter confederal y de clase, tiene que estar situado en las senderas progresistas, en las senderas del progreso. Esta intervención se realiza a pocos meses de la realización del 9º Congreso de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Y es un momento importante, por tanto. Primero, porque se realiza el Congreso de la organización social más importante del país. Y, en segundo lugar, porque es un momento central para discutir, para debatir, para reflexionar en torno a qué tipo de políticas sindicales son las que hay que realizar para reforzar el debate, para reforzar la participación, para, en definitiva, abordar un congreso que tiene que ser un punto y un momento siempre de inflexión, que, desde luego, vincule al sindicato con la realidad y dé respuestas como consecuencia a esa realidad, reitero, y luego desarrollaré algunas cosas cada vez más complejas en el orden sociolaboral, en el orden económico y en el orden productivo también. Un proceso que tiene que servir fundamentalmente, lo decía en un principio, ganar en capacidad de iniciativa
para ganar en capacidad de propuesta, para reforzar el poder y la capacidad contractual del propio movimiento sindical, para poner al sindicalismo en nuestro país a la ofensiva. Desde un sindicalismo inteligente, sí, alejado del radicalismo del titular, también, pero a la ofensiva, en la empresa y en la sociedad. Y para eso, aunque desde luego no es un elemento central de una reunión de estas o de un acto de estas características, yo creo imprescindible que en el 9º Congreso de Comisiones Obreras impulsemos un consenso amplio, un amplio consenso de cambio, y de cambio fundamentalmente para recuperar esa capacidad de iniciativa, esa capacidad de propuesta para dar respuesta a lo que no son retos y desafíos nada más, sino demandas fundamentales de una parte de los trabajadores, por tanto, de una parte fundamental de la propia sociedad. Y en ese sentido, uno de los elementos centrales, además, que tienen que ver con el actual momento económico que está viviendo el país y que tiene que ser liderado por el movimiento sindical, es la necesidad de cambio en el modelo productivo, la necesidad de impulsar un cambio en el modelo de crecimiento económico en nuestro país. Y lo tiene que liderar el propio movimiento sindical, bajo dos elementos fundamentales, porque el modelo productivo de un país determina su mercado de trabajo. Cuando planteamos que el movimiento sindical tiene que liderar un cambio en el modelo productivo, hablamos de mercado de trabajo, hablamos de estabilidad en el empleo, hablamos de precariedad laboral, hablamos de precariedad como consecuencia salarial, porque el modelo productivo determina también el mayor o menor grado de fragmentación, el mayor o menor grado de temporalidad, el mayor o menor grado de precariedad. En nuestro país tiene una causa, que es el modelo de crecimiento, pero que se ha enmarcado en una crisis que es más financiera, que se ha producido de forma internacional y que por primera vez no se produce en la periferia, sino que se produce en el centro, se produce en Estados Unidos. De ahí mi insistencia, machacona insistencia, capacidad de iniciativa, capacidad de propuesta, liderazgo social, referencia social, intervenir para influir, no negociar las consecuencias. El sindicato como referente que interviene en la empresa, que interviene en la sociedad y que incorpora a su discurso sindical discurso político. Porque sin duda con este tipo de medidas se confronta ¿con quién? Con las tesis neoliberales, con los sectores más conservadores, con quienes tienen un modelo distinto de sociedad al que el movimiento sindical tiene que aspirar. Y además, aprovechando las tecnologías de la información y de la comunicación, aprovechándolas. Pero no, como decía el otro día un profesor de la Universidad Carlos III, decía, estamos yendo a sociedades que cada vez consumen más, que tienen muchos productos, y el riesgo es que con la cantidad de información que tenemos, podemos terminar también en la obesidad cerebral. Y aquí de lo que se trata es, y es una apuesta, convertir la información en conocimiento. Y eso es participación y eso es debate. Transformar la información en conocimiento. Y eso es formación. Y eso es buscar nuevas fórmulas de participación. Por tanto, creo, y voy terminando, que en el marco del Congreso en el que estamos, inmersos comisiones obreras, en un debate más amplio también, creo que es necesario reforzar el debate, reforzar la discusión y, sobre todo, incorporar determinadas propuestas, líneas de reflexión, líneas programáticas para el trabajo del sindicato en el futuro. De un sindicato que, en mi opinión, está ubicado sin ningún tipo de dudas en la izquierda social. ¿Y qué es la izquierda social? Son derechos laborales, son derechos sociales, presentes y futuros, individuales y colectivos. Son
derechos incorporados al concepto de ciudadanía social. Son derechos, por tanto, de ciudadanía, porque son ese tipo de derechos los que además vertebran una sociedad. Y yo creo que eso significa izquierda social. Eso significa ubicarse en la izquierda social. Y hay quien plantea, bueno, pero eso significa que a una organización sindical no pueden venir gentes de creencias políticas o religiosas distintas. Sí, pero respondiendo desde el concepto de utilidad del sindicato, no desde la desnaturalización de sus valores y de sus principios. El movimiento sindical está ubicado en la izquierda social y eso no significa que gentes de creencias, que profesen creencias religiosas o políticas, que les puedan ubicar en un sitio distinto, lleven a desnaturalizar los valores que el sindicato defiende. El sindicato lo que tiene que ser es útil y tiene que dar respuesta a demandas y a intereses, pero desde unos determinados valores. Comisiones Obreras no va a seguir la senda del corporativismo, ni tampoco puede seguir la senda de la equidistancia. Se ubica en la izquierda social porque es sujeto de cambio social. Se ubica en la izquierda social porque además quiere hacer de las relaciones sociolaborales palanca de cambio. Y porque además yo creo que hemos de estar convencidos, reitero lo que decía anteriormente, tenemos que estar convencidos que la izquierda social no es otra cosa que derechos laborales, derechos sociales, presentes y futuros, individuales y colectivos, son aquellos derechos que tienen que ver con los contenidos de la ciudadanía social, son aquellos derechos que vertebran realmente a una sociedad, que evitan su dualización, que evitan su descohesión, que evitan o que profundizan, por contra, en la cohesión, en la equidad y en la propia justicia social. Eso, en mi opinión, requiere de un sindicalismo a la ofensiva, inteligente, con capacidad de iniciativa, con capacidad de propuesta, de un sindicalismo que se nutra de su propio conocimiento, que se referencie por sí mismo y por sus propias experiencias y que, sin duda, intente impulsar, formular iniciativas, propuestas que vayan en la dirección en la que tiene que trabajar el movimiento sindical, que son más derechos en la empresa y más derechos en la sociedad. Y yo creo, y con esto termino, que solo puede haber sindicato si se hace sindicalismo. Sin sindicalismo puede haber estructuras sindicales, pero desde luego no hay sindicato ni capacidad de respuesta como consecuencia a las demandas sociales y de todo tipo que te plantee la mayoría, una parte o el conjunto de los trabajadores.